¿Qué son las distancias numéricas y cómo las utilizamos en bioestadística? Pues bien, para entenderlo, recordemos el ejemplo del capítulo anterior. En la serie Futurama hay un capítulo donde Fry se come un sándwich en una gasolinera y esto le provoca una infestación de parásitos que, al contrario de enfermarlo, lo vuelve más listo y más fuerte. En nuestro ejemplo, inoculamos estos parásitos a 15 individuos y miramos cuántos de ellos habían adquirido algún rasgo positivo como fuerza, inteligencia o hermosura. Vimos que algunos individuos adquirían algún rasgo y otros no, y que podíamos detectar quién sí y quién no a partir de su perfil de anticuerpos antiparásito. Esto lo vimos utilizando las distancias de Jacquard y luego haciendo una clusterización jerárquica dibujando un dendrograma. Ahora se nos ha ocurrido una nueva idea. Sabemos por el análisis anterior que los anticuerpos antirrey parásito ayudan a diferenciar entre los individuos con rasgo positivo o sin ningún rasgo. Así que ahora queremos ver si con un nuevo panel de anticuerpos que solo incluyan el rey parásito podemos diferenciar entre los rasgos cachas, guapo y listo. Para diseñar el experimento primero haremos un panel de anticuerpos que vayan contra diferentes partes del rey parásito como la corona, la cabeza, el cuerpo o la espada. Y en cuanto a los individuos infestados solo miraremos aquellos que hayan desarrollado alguno de estos efectos positivos. La cuantificación de anticuerpos lo haremos como la última vez, utilizando una técnica de ELISA y mirando la concentración de anticuerpos antiparásito que tiene cada individuo en sangre. Genial, lo primero que vemos es que todos los individuos tienen valores por encima de 0, así que primero vamos a ver si podemos utilizar las distancias de Jacquard en esta situación. Si recordamos bien, las distancias de Jacquard comparaban la presencia o ausencia de anticuerpos entre dos individuos. En este caso, Fry tiene los anticuerpos 1, 2 y 3 y Lila también. Ambos tienen los mismos anticuerpos, así que según las distancias de Jacquard, estos individuos son idénticos, así que Jacquard aquí no funciona bien. ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, tenemos los valores de anticuerpos, así que podemos sacar las distancias usando estos valores. Hay diferentes tipos de distancias numéricas como Euclideas, Manhattan, Minkowski, Chebyshev o que utiliza vectores como coseno, y estas pueden utilizarse para obtener diferentes tipos de información. Por ejemplo, las Euclideas, Manhattan y Minkowski se utilizan para determinar cómo varían los cambios entre individuos, mientras que Chebyshev estaríamos evaluando la dominancia. Ya llegaremos a eso, y coseno lo utilizaremos para determinar patrones entre individuos. Esta es bastante parecida a Jacquard. Comencemos por las distancias euclidias. Esta es la distancia más sencilla y se basa en encontrar la distancia más corta entre dos individuos. Por ejemplo, tenemos a Fry con un valor de 2 para el anticuerpo 1 y 4 para el anticuerpo 2, y Lila 3 para el 1 y 1 para el 2. Ahora si lo ponemos esto en un gráfico con eje anticuerpo 1 y eje anticuerpo 2, podremos colocar dónde estará Fry y Lila. La distancia entre ambos será esta línea roja, que es la distancia más corta. Para sacar esta distancia utilizaremos esta fórmula, que resta la diferencia de cada dimensión n. Esto también sirve para 3 o más dimensiones. Sin embargo, esta distancia tiene un problema, y es que el valor de un solo anticuerpo puede dominar la distancia. Por ejemplo, teniendo casi todos alrededor de un valor de 10 y de repente tener uno de 10.000, pues este 10.000 dominará la distancia. Así que usando las distancias euclidias hay que tener cuidado con los outliers, y también ojo cuando se trabaja con muchas dimensiones, porque llega un punto que si tienes demasiadas dimensiones los valores de distancia se vuelven un poquito parecidos y deja de tener sentido. Y también ojo con las escalas, como habíamos dicho antes, un anticuerpo puede modular mucho la distancia, así que a veces conviene hacer una transformación para reducir las diferencias, como por ejemplo hacer una transformación logarítmica, escalar, normalizar o cosas por el estilo. Así que eso, calculamos nuestras distancias euclidias, usamos los valores de concentraciones de anticuerpos y terminamos con una matriz de distancias. Igual que con la matriz de distancias de Jacquard, la diagonal es la distancia de un individuo contra sí mismo, por lo tanto es el 100% de parecido. En este gráfico, cuanto más azul, más parecido, y cuanto más blanco, menos parecido. En este gráfico vemos algo guay, que tenemos 4 agrupaciones de individuos, así que estupendo, solo hace falta ver si estos individuos se separan por su biología. Así que hacemos el clustering jerárquico, pintamos el dendrograma y estupendo, estamos separando los 4 grupos bastante bien. Así que chachi, podemos concluir que usando las concentraciones de anticuerpos podemos separar distintos grupos. Vale, vamos a ver otra distancia, la Manhattan. Antes habíamos visto que la distancia euclidia es la distancia más corta entre dos puntos. La Manhattan, sin embargo, es un poquito más rara, ya que va a seguir cada eje hasta encontrar el otro punto. Un poco como cuando conduces por una ciudad que tienes que ir por la carretera, no puedes atravesar edificios. Por eso también se le conoce a esta distancia como la taxicab. En este caso, la fórmula será esta, y también se aplica la diferencia a cada una de las dimensiones. Esta distancia tiene algo positivo, que es que va mejor si hay muchos outliers en comparación a la euclidia. Y también mejora mucho en el caso que hayan demasiadas dimensiones, lo que habíamos visto que con las euclidias era un problema. Por el contrario, con esta distancia perdemos las diferencias gordas a costa de reducir los outliers. Y hay que tener cuidado con los patrones diagonales. Es decir, que si tenemos un grupo y otro diagonalmente superior a este, es posible que simplemente tengan más de todos estos anticuerpos proporcionalmente, lo cual a efectos prácticos podría ser o no del mismo grupo. Esto también pasa con las euclidias, por eso, así que cuidado. Pero bueno, hacemos nuestro endograma y tachan. Se separan igual de bien que con las distancias de euclidias y vemos que cada grupo corresponde a su grupo biológico. El grupo de inteligentes, el de los cachas, el de los guapos y la triple bendición, así que chachi pistachi. Siguiente distancia, Chebyshev. Esta distancia es un caso un poco particular, ya que lo que hace es detectar únicamente las diferencias más extremas entre individuos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 individuos con la concentración para 3 anticuerpos y vemos que la fórmula lo que hará será coger, por ejemplo, entre Fry y Lila, cuál es el anticuerpo más diferente entre los dos. La diferencia entre el anticuerpo 1 entre Fry y Lila es de 16, la del 2 es de 7 y la del 3 es de 7 también. Así que como la distancia del anticuerpo 1 es la más grande, la distancia será 16. Entre Fry y Bender vemos que la diferencia entre ambos para el anticuerpo 1 es 0, el 2 es 3 y el 3 es 7. Así que la distancia entre ambos será 7. Así que pasamos de hacer el endograma, pero creedme que se para bien. Está guay esta distancia cuando nos interesa este tipo de diferencias. Ahora bien, estamos
ignorando el resto de anticuerpos, y también es una distancia que exagera bastante los outliers, así que ojo con esta. Siguiente, la próxima distancia es Minkowski. Esta no es realmente una distancia, sino más bien la generalización de distancias. También se le conoce como norma L. Por ejemplo, L1 será la distancia Manhattan con una fórmula que hemos visto antes, y L2 será la euclidia con la fórmula que hemos visto antes. Chebyshev será L infinito y la distancia de esta. Así que Minkowski generaliza las distancias con esta fórmula de aquí, donde vemos el sumatorio de las diferencias entre un individuo y el otro. Y a esto se le aplica la raíz P en función de la L. Si es L1, la P será 1, y si es L2, la P será 2, o lo que sería lo mismo, la raíz cuadrada de la fórmula. Y así hasta el infinito. Una manera muy gráfica de ver cómo se modifican las distancias en función de la P es la siguiente. Ya hemos visto que la distancia de euclidias es la más corta entre dos puntos, así que si rotamos el punto que queremos comparar, se dibujará un círculo. Si utilizamos la Manhattan, como solo nos podemos mover a través de los ejes, se formará un rombo. Y si usamos la Chebyshev, un cuadrado. Y si usamos algo entre Manhattan y Euclidia, se formará una estructura en medio círculo y medio cuadrado. Estas cosas, que parecen un poco raras, tendrán más sentido más tarde cuando demos la regularización en modelos lineales. De momento quedémonos con que usando estas distancias también separamos bien los grupos por su biología. Finalmente, otra distancia muy práctica en este caso es la coseno. Tiene los pros de que es muy útil cuando hay muchísimas dimensiones, igual que Jacquard, y nos permite encontrar patrones relativos. Vale, pues ¿cómo calculamos coseno? Pues como habréis imaginado, aquí vamos a calcular el ángulo de algo. Primero consideramos que del origen 0, 0 al punto de Fry es un vector, y lo mismo para lila, de 0, 0 a lila. Luego cogeremos el coseno del ángulo entre los dos vectores y eso será la similitud. El ángulo dice lo cerca que están estos individuos, así que la distancia será la diferencia de esto, 1 menos coseno de este ángulo. Esta distancia es muy práctica cuando no te interesa la magnitud, rollo si tienes individuos que por lo que sea tienen el doble de todo. Sin embargo, tiene esto como contra. Por ejemplo, este ángulo entre Fry y lila es el mismo que entre Fry y Bender, a pesar de que Bender es más grande en ambos ejes que lila. Así que, ojo. Pero bueno, lo importante es que hemos hecho el dendrograma y también separa muy bien los grupos, estupendo. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? Pues bien, que usando cualquiera de estas distancias somos capaces de separar grupos biológicos usando solo las concentraciones de anticuerpos. Así que, solo viendo estos perfiles de anticuerpos podríamos ver si una persona infectada será inteligente, guapa, cachas o las tres. Y eso ha sido más o menos lo que son las distancias numéricas y cómo las aplicamos en bioestadística.